¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este subpodcast favorito. Mi título dice, y esta tarde, muy agradable, estamos comiendo cacahuates y chicharrones y tomando cerveza, pues aquí en el roof, en la azotea, en la terraza de la casa. Me acompaña como siempre nuestra psicóloga de cabecera. Fabi, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí tomando del fresco porque la verdad que hubo unos días de calor bastante feos, bastante fuertes. Y ahorita, hoy, bueno, todo el día ha estado súper nublado. No, realmente no ha llovido como para decir, está lloviendo. Así. Pero solamente ha caído como una ligera lloviznita y ya. Pero el hecho de que esté nublado y esté rico, esté chido, pues sí hace que uno quiera estar haciendo fresquito de la casa, ¿no? Sí, estamos aprovechando que no hace tanto Que no calor. estamos a 40 grados. Ándale. Digo, hay un poco de fresco. Tampoco crean que está así. Es fresco El de, invierno no acá. sé, es fresco de 27 grados. Ándale. Si usted donde nos escucha cree que 27 grados no es fresco, bueno, pues Lo invitamos a que vengan, son bienvenidos a que vengan a Tabasco a morirse de a calor y morir. humedad. Exacto. Así que se escucha ruido de fondo como por ejemplo el perro de la vecina que no para de ladrar. O si al rato matan un puerco No, por aquí. Es que a veces que sí suena mm. un Ay, chanchito. no, luego los pajaritos sí, Bueno, aquí hay mucha ave acuática porque estamos muy cerca de un río, entonces sí van a la escuchar parvadita de los los pájaros, de los pijijes. pijijitos, El andan. pijije es un ave como un patito que tiene un chillido muy particular que ya lo verán pronto. O por ejemplo, si escuchan de repente que hay ruidos así de. Eso es el gato. Así el gato nos está acompañando aquí en la azotea haciendo su desmadre, cazando lagartijas. Así que bueno, bienvenidos sean y Esto va a estar buenísimo. comenzamos. ¿Qué tenemos de hoy dígame rápidamente, mesa? Mesa, no, ¿verdad? Me saca más aplauda. Pues estamos a 22 de octubre, ya estamos cerquitita de Halloween. Eh, Estamos muy cerca de la noche más, ¿cómo decirlo? Más, pues digamos que divertida del año. A ver, para empezar, tenemos que diferenciar entre fechas y fechas, A ver, ¿no? sí, claro. Y yo hago la referencia entre fechas y fechas porque es súper importante que entendamos algo. Ujú. Día de Muertos 1 y 2, Así sí, es. es 1 y 2, que en realidad el Día de Muertos es el 2 El 2 de como noviembre. tal, pero como el día 1, o sea, el día 2 empieza pues a las 12 de la noche, ¿verdad? Ahí. Entonces, pero pues como se tiene que hacer un día antes, pues la ofrenda y todo lo que se hace, pues obviamente se ocupa el día 1 para hacer todo En preparativos. el preparativo. Ajá, mucha gente dice que es el Día de los Muertos de los niños, pero no, Eso. eso como que fue la variante, como que para, Ya ¿no? ya en cada lugar le ponen esas Ujú. connotaciones, pero no necesariamente. ¿Y cómo se llama? Eh, por ejemplo, en Colombia está el Día de las Velitas, que Ah, sí, cierto. es básicamente lo mismo, Ujú. pero es el 2 igual y se ponen muchas velitas en tablitas Ujú. y es para lo mismo, es el 2 de noviembre. Pero hablaba yo de las fechas porque el 31 de octubre es una fecha también súper importante, no solamente para los Estados Unidos, sino también para México. En Así es. México también existe la cacería de brujas, existe lo que es pues todo lo que tiene que ver con la fecha también, ¿no? Aquí también hubo, pues bueno, la cacería como tal existió, ¿sí? Así es. Y por eso en este episodio vamos a hablar de esas mujeres que fueron perseguidas, fueron quemadas, fueron torturadas porque simplemente a un club de Toby no le gustaba lo que hacían
Y bueno, al final se le terminaron pellizcando porque hasta un día se le celebra. Y Ándale, ya hay una hasta cultura así tan es. grande que ahorita vamos a hablar de esas dos culturas, la cultura del 31 de octubre, como la cultura de un movimiento social que está muy en boga ahorita. Este episodio vamos a hablar de las brujas. Así es. Todas las mujeres somos brujas. Y bueno, mm, tú estabas comentando que en México también. Y Sí, por ahí alguna escucha va a saltar y decir, no, en México no celebramos Halloween. Ok, vamos a separar esto. Mm, yo puedo entender por qué muchos mexicanos, conservadores sobre todo, dicen sí. que no se celebra Halloween en México. Queremos Halloween. Déjeme corregirles yo algo, déjeme, mejor dicho, Queremos Halloween. aclararles algo. Aunque suene albur, les voy a aclarar un punto. Uy. Y en México se celebra lo que se le relinche la gana No, sí, al que quiera. quiera, ¿Por qué? sí. Porque si tú eres judío y vives en México, puedes celebrar todas las celebraciones judías Así que se es. te relinchen Sí, de y hecho se te están permiten. marcados en el calendario, por ejemplo, el Shabbat. El Shabbat sí se Claro, celebra y sí se toma en cuenta para la gente judía. tú puedes Sí, ser de la congregación, de la etnia, del país, del que tú quieras, pero en México, con ese gran país, te permite celebrar lo que tú quieras. así es. Ahora, si hablamos como un todo, como una cultura y eso, pues yo puedo decir que no se celebra va, Va, sí. porque ahora la cultura del Halloween, claro que está súper arraigada. No hay estado de la República, no hay pueblo, no hay ciudad en donde, por ejemplo, un pueblo así olvidado de la mano de Dios como Cintalapa, Oaxaca o Chiapas, no sé, está en la frontera Creo ahí. que está en Veracruz. Ah, Cintalapa es Chiapas, creo. Ah, creo que sí. Pero está allá por el Pacífico, allá por Pijijiapan, Ah, donde tiembla cada rato. ándale. Saludos a Pijijefen. Hasta allá, el día de Halloween, en su barsucho más culé, hay noche de Ah, Halloween. por ejemplo, 2x1 ajá, el en día de botella San... Es nacional. como por ejemplo igual el día de San Patricio. Y yo no veo ningún mamón diciendo, Ándale, ay no, las costumbres irlandesas no son de aquí. ándale, sí, No, claro. mamones que son, güey. Sí, tenemos que entender que la globalización nos ha ayudado, sí, el internet nos ha ayudado, la comunicación ya global nos ha ayudado a entender otras culturas que también están súper chidas, están súper padres y que son muy culturales, como por ejemplo, a mí una vez alguien me dijo que en Estados Unidos no tenían cultura. Y Ah, yo pues me ese es el ignorante más Ajá. Y ignorante. yo me quedé así, ¿qué estás diciendo? ¿De qué Ay, hablas? esos gringos no tienen Ajá, cultura. porque como son, o No sea, tienen pirámides. no, 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 que no tienen cultura porque como son muchas razas ya revueltas y pues ya no tienen nada cultural, ¿de qué? ¿De qué estar orgullosos? Pero yo sí les digo que sí tienen cultura. Por ejemplo, ellos mismos lo dicen, son una mezcla de tantas razas. Permítame su cerveza. Ah, muchas gracias, es usted muy amable. Este, 100,000 pies. Cerveza oficial de este podcast Ándale, 100,000 pies, de Minerva. Minerva. Entonces, pruébenla, pruébenla. Entonces, les comentaba, ¿no? Que sí, sí tienen cultura. De hecho, los nativos americanos son de allá. Eso es un gran patrimonio de la humanidad. Sus reservas y su cultura es muy rica. Pero también como llegó gente de Irlanda, llegó De gente de Italia, Italia, de de África. África. Entonces, todos esos hacen una sociedad multicultural que también en México somos muy multiculturales. Nosotros tenemos tres líneas culturales, ¿sí? Ujú. Que son los indígenas, Que son ajá, aztecas, mayas, mayas, nas- otomís, purépechas, todos todo, los ajá, indígenas de México. indígenas de México, este, Españoles. españoles, Ujú. que esa es la segunda la primera más fuerte, la segunda más fuerte De son donde los de, vienen pues todo el ajá, mestizaje, así los es, apellidos Ramírez, Pérez, López, etcétera, Gómez, bueno, Gómez. todos esos, Hernández.
y la africana. Así es, No, muchísimo. no se confundan. Y por eso también es muy importante, porque también vamos a tocar de la cultura africana ahorita en este podcast, ¿sí? Bueno, Entonces, en Estados Unidos, pues ahí nosotros tenemos 3, ellos tienen pues más de 5 en realidad. No, un montón. Entonces ellos tienen francesa, irlandesa, europea, europea pero como Inglaterra, africana. Tienen más más culturas que llegaron casi al mismo tiempo y que poblaron y que se hicieron colonias. Pero eso no les quita la cultura, sino al contrario, los enriquece, ¿sí? Claro. Ellos son sumamente ricos culturalmente hablando. Entonces, pues sí les podemos decir que cómo se va formando esta situación de las brujas conforme a cómo fue pasando el tiempo, ¿sí? Así es. Y eso es lo que le estaba yo comentando, que por una parte estábamos aclarando que íbamos a hablar de brujas, tanto por el aspecto del famoso Halloween, de Día de Brujas y eso, y también por el otro, como bruja en general, que claro que por supuesto que desde luego que sí, diría la chimoltrufia, en México tenemos un montón de historia, de participantes, de leyendas, anécdotas, de cultura sobre todo, en ese aspecto, y no nada más en las brujas que a lo mejor se considerarían como chamanes indígenas o como curanderas o algo así, no. Por si ustedes no sabían, aquí en México hubo un movimiento muy grande de Inquisición, de la Inquisición española, ese bonito movimiento que se encargaba de aplicar la ley de la Biblia con sangre y sudor. Y esa Inquisición, pues ¿qué era lo que mejor sabía hacer la Inquisición? Torturar. Pues torturar y quemar gente, güey. Sí, ¿Y quiénes claro. eran su clientela favorita? Pues las mujeres. Entonces, claro que en México también había hubo mucho de eso, pero vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Bueno. Pero bueno, primero que nada, una bruja. Vamos a... Ajá. Bueno, ¿con qué quieres empezar? Quiero empezar primero con los juicios de Salem, ¿sí? Ok, vamos a empezar con un tema fuerte, algo histórico, algo muy, muy grande que sucedió en Estados Unidos. Y a ver. Ok, bueno, los juicios de Salem por brujería fueron una serie de audiencias locales posteriores posteriormente seguidas por un proceso judiciales formales, llevados a cabo por las autoridades con el objetivo de procesar y después, en caso de culpabilidad, castigar delitos de brujerías en los condados de Essex, Suffolk, Middlesex, en la entonces colonia inglesa de Massachusetts. Esto fue entre 1692 y 1693, ¿sí? Pues acontecimiento fue un acontecimiento muy fuerte, porque pues cualquier persona que se le acusara de brujería, pues iba a estos juicios y pues tenía de dos sopas: o aceptaba que era bruja y morir, o aceptaba que no era bruja, decía que no era bruja y morir. Pero la cuestión era la siguiente, ¿sí? Porque también esto es algo que casi nadie sabe. En esos años, como era la Inquisición, ¿sí? Bueno, o sea, la más bien, esta Inquisición católica, o sea, de religiosa, religiosa, es a lo que me refiero, no la Santa Inquisición, como la conocen. Esta Inquisición religiosa era la que decidía, la que te decía que eras bruja. Me da mucha risa que yo, buscando hace tiempo sobre este tema, era de que si tú decías que eras, o sea, si te decían, te acusaban de bruja, Isaac es bruja, Isaac tenía la oportunidad de decir, sí soy bruja. Entonces te hacían como una especie de exorcismo. Te tenían encerrado un mes, exorcizándote todos los días. Ajá. Y luego te liberaban. Qué chido. Claro que también
ya te quedabas con el estigma de que eras una bruja y si no te hacía nada el Estado o la iglesia, pues en las... Te ibas a un bosque a esconderte, güey. No, pues sí, porque la sociedad te apedreaba o te dejaba sin comer, no te daba trabajo, o sea, de todas maneras te morías, pues, o sea, Pues en sí. algún momento, de una manera terrible. Y si decías que no eras bruja, pues te torturaban de tal manera Que te hacían que, confesar. que te hacían confesar y hablo y pongo comillas, porque ustedes no me ven comillas, te hacían confesar de que sí eras bruja. Entonces, está muy fuerte esta historia porque en realidad, híjole, eh, Los juicios de Salem fueron muy relevantes y va a sonar por la razón más tonta, pero es cierto. Son relevantes porque sucedieron en Estados Unidos. Y todo sí, lo que pasa en claro. Estados Unidos es de relevancia mundial y hay películas y hay series y todos nos enteramos de ello. Otra cosa por la que fue relevante es porque en ese entonces en Salem, en Massachusetts, lo que había era pues una comunidad protestante. Mm, Allá no había tal cual el catolicismo ni la Inquisición española como la conocemos. Lo que sí había, pues era su facción ultra conservadora radical que se encargaba de disciplinar a todas las personas que se les salieran del huacal. Y esos fueron los primeros juicios que se hicieron a nivel, digamos que a nivel oficial, que para el es gobierno que, de Estados Unidos es, fueron oficiales y quedaron asentados. sí, lo que pasa es que se tiene registro Ujú. histórico de que sí sucedió. O sea, esto viene sucediendo desde antes Ah, sí. y siguió sucediendo, Ujú. pero hagan de cuenta que en Massachusetts, como aparte de la iglesia que sí estuvo ahí inmiscuida, que sí, ellos fueron los que llevaron todo este juicio, Ujú. pero el gobierno de alguna manera, o sea, Mm. ellos fueron los que El hicieron, gobierno era la iglesia. ajá, el gobierno era la iglesia, entonces ellos fueron los que hicieron actas, se Ujú. hicieron los juicios públicos, Claro. entonces hay cuestiones antecedentes, existe el Ujú. papel donde se relata la historia, hay libros de Hay personas, museos, hay placas, hay las tumbas, tumbas de la hay, última hay una historia. bruja, o sea, Ujú. de hecho hay un montón de información De donde... hecho, en el pueblo ya es así como ir al área 51 y que Ujú. te vendan un souvenir de alguien, güey. O sea, ya salen, ya te venden así los tours guiados, Sí, para mí todo. eso es, o sea, yo nunca, o sea, no hemos tenido la oportunidad de ir y siempre lo hemos pensado, decir, hay que ir a Salem, porque la cultura ahí de las brujas, o sea, se les La- rinde mucho honor porque, Ujú, porque fueron, hasta cierto punto, pues son mujeres mártires que ujú. murieron solamente por saber un poco de herbolaria, por saber un poco de O cosas, porque le callas mal a o alguien, porque así. o porque O por ser mujer. ándale, o porque nada más te veían hablando con los animalitos. O sea, todos nosotros, yo creo que en algún momento si tuvimos una mascota, un perro, un gato, pues en Mm. aquellos entonces pues tenían vaquitas, ¿no? Ovejas y se les hablabas a tus animales, no, ya eres bruja, la chingada, o sea, Y aparte, la bruja como la conocemos actualmente realmente viene de de esos ahí, eventos, viene de ahí. ujú, El concepto popular, así, la cultura como pop. la casita del terror de los Simpson de cuando Marge es bruja, ¿no? Sí, es cierto que sus hermanas también, ¿no? Pero sí, la bruja como la conocemos, así como iconografía, sombrero puntiagudo, nariz Escoba, grande con verruga, escoba, vestida de negro, que vuela en la escoba, tiene un caldero, tiene un gato negro, tiene un búho y hace hechizos. Así, usa ese cola de concepto rata. viene de ahí, pero obviamente ninguna mujer era así, simplemente era como bueno, vamos a hacer una intromisión de un personaje también muy importante en la cultura del mundo, que es el monero, el cartonista, el dibujante, el artista, Sí. que en aquel entonces pues sí había su equivalente a periódicos o publicaciones, y como la gente no sabía leer, mejor le decían, a ver, güey, échate un dibujo dando la noticia. Y ahí salió el oficio del monero, del cartonista, del el caricaturista político. Entonces empezaron a hacer los dibujos dando las notas. Y a alguien se le ocurrió hacer ese esquema, ese dibujo de la bruja, tal cual la conocemos,
y pues ya, se quedó para la posteridad. Las brujas de Salem vuelan en escobas, son verdes, tienen nariz gigante y un sombrero como el sombrero seleccionador de Hogwarts, así. Bueno, esas es las brujas de Salem. La bruja, y bueno, ya entramos en tema un poco sobre la brujería, que hay que saber diferenciar entre la bruja y la hechicera, ¿sí? Ah, chingada, a ver. Sí. Sorpréndeme. Mira, o sea, la bruja desarrollan su actividad ahora sí que en áreas rurales, ¿sí? Ok, ajá. Y son principales víctimas de la caza de brujas, o sea, que la gente las persigue, ¿sí? En los años de 1450 y hasta 1750. O sea, esas son así como brujas como tal. En cambio, las hechiceras son conocidas desde la antigüedad clásica. Habrían actuado en la ciudad, como por ejemplo las primeras Caro Borja. Pone a la brujería vasca, pues, o sea, que es personas que saben de herbolaria, personas como médicos, vaya, que saben las hechiceras, ¿no? Que pociones y todo esto, o sea, que no lo utilizan tanto como para maldad, sino como para que saben de cosas, así. O sea, y la bruja sí es así como que la maligna, pues, la que utiliza estos métodos para robarse niños y ser joven y cosas así. Entonces Okay. es lo que dice aquí, ¿no? Ok. Y bueno, también existen los brujos, ¿sí? Que también es importante reconocer lo que los brujos también existen y que son hombres que también aprenden precisamente de las brujas, pues estas enseñanzas. Y que, pues sí, hay bastantes famosos brujos bastante famosos. Que vamos a ver, por ejemplo. ¿Qué? No, ok, sí. Te da miedo. Me chupa la bruja. Bueno, antes de empezar les voy a mencionar algunas brujas, ¿sí? O sea, las brujas de Salem, ¿no? Que fueron ejecutadas 20 personas, arrestadas 200 y acusadas 200 por distintos delitos relacionados como brujería. O sea, son un montón de las brujas de Salem, las más conocidas, ¿no? Ellie, la bruja de Blair, Kedward, en 1785 fue acusada de engañar a varios niños de su pueblo para sacarles la sangre. Es del bosque ese donde se hizo la de la bruja de Blair. Está inspirado en ella, Está la inspirado, película. ajá, Okay, la película está inspirada en la bruja de Blair, que es esta Ellie Kedward. Alice Kitteler es la bruja más antigua de la que se tiene conocimiento en Irlanda y en el mundo. Murió en 1324. Ok. Tenemos a Joan Witt, el hada luchadora de Bodmin. Se decía que era una clarividente y que la gente acudía a ella para adivinar su futuro y sanarse de múltiples dolencias. Madame Blavatsky, ucraniana, desde pequeña mostró grandes dotes de clarividencia, siendo consultada incluso por miembros de la realeza sobre asuntos privados y por política respecto a algunos delitos sin resolver. Madre Shipton era una divina clarividente inglesa que vivió en el siglo XVI. Sin embargo, la primera publicación de sus profecías apareció en 1641. Ándale. Margaret Jones fue la primera persona ejecutada por brujería en la colonia de Massachusetts en 1648. O sea, Salem. ¿Sí? Dorothy Clutterbuck, conocida afectuosamente como la vieja Dorothy. Se sabe poco de ella, que muchos piensan que no existió realmente. Sin embargo, se cuenta con su partida de nacimiento a finales del siglo XIX. O sea, sí existió. Y bueno, tenemos a varias más. Juana Narva, Dominica la Coja, a ver, dice, española acusada de practicar de pactar con el diablo y hacer brebajes, asesinar niños y muchos otros crímenes que escandalizaron a la sociedad de su época. En 1535 fue ejecutada a la horca. Esas son las brujas más conocidas,
a nivel mundial. No conocía ninguna, la verdad. ¿En serio? No, ninguna. No, yo más o menos sabía de algunas, pero la verdad Ujú. es que no conocía todas. Yo sí sabía que la bruja de Blair sí estaba inspirada en una bruja de verdad. Yo pensé que era ficción. No, la bruja de verdad, o sea, la bruja como tal sí existió. Ok. Pero pues la película sabemos que es un falso documental. Sí, sí, sí. Y bueno, pues también existen brujas y brujos en México, muy, muy conocidos. Esta lista sí yo no la conozco, solamente creo que conozco a una persona que yo pensaba que no era bruja, pero pues vamos a leer la lista y vamos a platicar. Don Lucio es un chamán proveniente del linaje de los graniceros o los ritualistas del Rayón de México, del estado de Morelos. Los graniceros son las No sé, personas a las que se les no paga sé. para hacer rituales, conjuros, bailes y todo para que llueva. Ah, va. Yo no sabía, imagínense. Imagínense, ese es Don Lucio. Doña Panchita, oriunda de Parral de Chihuahua, pero que radica en la Ciudad de México. Su nombre real fue Bárbara Guerrero. Chamana, Nahuala. Personalmente profundizó más ahondando en la capacidad de afectar el espacio de energía. Es como campos energéticos, dice aquí que hacía. Manifestaciones del ser Panchita, o sea, fantasmas, pues. ¿Qué más? María Sabina, esa es la única que yo conocía y que pues yo no sabía que era bruja, o sea, Bueno, ellos le llaman bruja. ajá, pero pues aquí dice Pero que, ¿qué es una bruja, pues? O sea, claro, es de Oaxaca, ella es tal vez la bruja más famosa del misticismo mexicano y la que la dio a conocer las propiedades sanadoras de hongos alucinógenos. Su don era acompañar e inducir a los viajeros psicodélicos en busca del su yo interno. Sí, bueno, pues que mucha gente la visitó, eso sí lo sabía, que hasta los Rolling Stones, muchos artistas, incluso políticos decían que la iban a visitar. Ujú. Entonces, pero se le denomina chamana, bruja, pues porque sabe, ¿no? Ok. Don Iván Ramón, de la Sierra de Oaxaca, habitante de la Ciudad de México, chamán igual, al igual que Doña Panchita, entraba en trance para permitirse curar como un medium, ¿sí? Ujú. Se invocaba con los espíritus Sí. chucarreros. Espiridiaón Altamirano Lucas. Qué nombres tan más raros. Tenía una inclinación a curar y a soñar, una memoria prodigiosa. ¿Mm? Chamán ideal. O sea, lo mismo que Doña Panchita. Don Juan Matus, otro señor. Su vida es una de las mayores incógnitas del mundo del chamanismo, ya que hay una gran cantidad de personas que dudan de su existencia como uno de los brujos más poderosos de México. Según Carlos Castañeda, a principios de los años 60, viajó al desierto de Sonora donde conoció al indio Yankee, que se convirtió en su guía espiritual. Bueno, pues igual, o sea, más bien como que en México se habla más sobre el espiritismo de manera de las personas que utilizan la brujería, es decir, que son como medios para contactar a un ser que ya falleció. Según Ujú. lo que yo veo aquí en México, se utiliza más para eso, en estas personas famosas, pero yo tengo conocimiento de que los brujos de hoy en día de México los utilizan también para hacer rituales, hechizos y conjuros para lastimar a otras personas, que eso es lo que comúnmente en México es como el trabajito, ¿no? Sí, sigue en la actualidad. eh, si tú le preguntas a cualquier persona, oye, ¿conoces un brujo? O te dicen, oye, ten cuidado porque él es bruja o brujo. Pues se refieren a personas que decidieron agarrar el oficio de explotar la ignorancia de las demás Claro. personas. Ojo, eso lo estoy diciendo como lo que coloquialmente sucede y se conoce. Si,
No importa en qué ciudad vivas, puede ser en la ciudad más cosmopolita del país o en una ranchería como donde vivimos nosotros en este momento. Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿conoces algún brujo o alguien que me haga un trabajo? Alguien que te haga un trabajito. Claro que lo va a conocer y te va a mandar con alguien. Si vive en la Ciudad de México, lo más seguro es que te mande al mercado de Sonora o a Iztapalapa o algo así. Hay Y... un canal de YouTube que hace poco vi que muestra los videos de gente haciendo trabajitos. Ajá. ¿Sí no lo has visto ese? No, no lo he visto. Es un canal de YouTube, la verdad es que no tengo el nombre, pero sí es donde te dicen, se está haciendo un trabajo de amor, de amarre. Ya sé Sí, cuál, sí está muy ya sé pesado. cuál. Simplemente es un güey haciendo streaming de... Es una señora. Entonces yo vi otro. Ah, Yo vaya, vi otro. son dos. Sí, yo vi el de un brujo. Bueno, el caso es que ahorita un brujo es una persona que te saca dinero para hacerte rituales, ya sea de suerte, de amor, de magia, de bueno, vamos a ponerlo así, De dinero. así de este modo. Son personas a las que la gente prefiere ir en lugar de ir con un psicólogo. O con un doctor. O con un doctor o Sí, con lo que sea. con el doctor. ¿Por qué? Porque se tiene la creencia de que esas personas te van a resolver todos los Te van a problemas de la vida. resolver las A ver, cosas sin diga, tanto. piense, usted que me está escuchando, piense en un problema que tenga ahorita, en este momento, en su vida. De salud, un problema emocional, un problema social, así, de relación con afectiva, con familiares o pareja o lo que sea. Del trabajo, de dinero, lo que sea. Todos ellos, esta persona les va a ofrecer que se los va a resolver. Claro. ¿Cómo? Ah, pues con una foto tamaño infantil, una vela negra, 400 pesos y 2 inciensos y pendejada y media. Esta Claro. gente es, la verdad, se dedica a explotar, güey, Así no la ignorancia, la desgracia de la gente. Sí, claro. Digo, hablando del brujo, el que se le llama brujo actual, así... Sí. Yo le explicaba a una persona una vez que la brujería sí existe. Claro que existe. Ajá. Pero existe en diferentes contextos. Y ahí va mi explicación. A ver si ustedes me cachan. ¿Sí? Tenemos un episodio de brujería, ¿no? Ajá, sí. Pero ahorita es de brujas. De brujas. Las brujas existen y la brujería existe en estos contextos. Existe la palabra bruja y brujería. Sí existe. Pues sí, estamos usando. La estamos usando. Existe la palabra Un gato negro. que se escribe, ¿sí? Ah, sí, claro. O sea, Bruja. Ajá, B-R-U-J-A, bruja. Existe el pensamiento social que le damos a las brujas. Así es. ¿Sí? Eso sí existe. Existe el pensamiento histórico que se le da a las brujas. Sí, o sea, porque hay un papel, hay cultura. un libro, la cultura, eso sí existe. Pero no existe la denominación de bruja como método de sanación o de... O sea, lo que no existe son los resultados. No existe el resultado. No está comprobado. No está comprobado. Claro. Está escrito. Pero ojo, las brujas sí existen. Y sí existen las brujas porque cuando una persona se denomina bruja, ya está la existencia de la persona, está la existencia del oficio. Del oficio, eso sí existe, claro. Y eso sí existe. Es como decir, pues el doctor, ok. Bueno. Ya entendemos del doctor todo, ¿no? Así como lo que es describir todo lo que es, en qué contextos existe. Que tengas o no tengas buenos resultados con un doctor, pues lo mismo. Ajá. Bueno, pero al menos... Pero hay una ciencia que lo respalda. Exactamente. ¿Sí? La cuestión de las brujas, ¿sí? Una bruja no puede volar. No. Una bruja, un brujo o un nahual
no se puede, convierte en un animal. y tampoco con coserle la boca en la foto a alguien no le va a causar daño a nadie así Exactamente. telepáticamente O o sea, por microondas. ajá, lo que sí existe es de que la persona se sienta mal a la que se le está haciendo el trabajo. ¿Y por qué se siente mal? Porque evidentemente hay mucha gente o esta gente le está haciendo un daño, Ok. pero no es un daño en el cual sea mágico, sino es un daño porque su alrededor es negativo, ¿sí? Mira, Y hay mala onda entiéndase como mala onda y negativo, acciones. así Sí, acciones, claro, claro. porque todos sabemos que las personas que se dedican a esto, pues están en No solamente unos es, círculos ajá, acá muy, digamos no que son sanos, no pues son, no no son de los son más, ilegales, o sea, sí, totalmente ilegal. son Entonces, como, las personas se relacionan con criminales, claro. con achichincles, que son los que les hacen todas las chambas. Y al final de cuentas, si alguien te asegura, por ejemplo, yo soy brujo y te cobro una cantidad muy fuerte de dinero porque le voy a hacer el mal a alguien que tú me pediste, pues mínimo, yo le voy a envenenar. Sí, Y eso claro. es lo que hace esta gente. O mínimo voy Mueve a buscar a alguien que le dé un o alguien que le sustito, parta a su ajá, madre o o algo que lo así. asalte y lo Claro. pique, o Y sea, decir, ay, es que sí le fue mal. Sí, y el brujo así como que, sí, le fue claro, mal. le fue Jo, muy jo, mal. jo. Sí, Sí, porque sí. no, o sea, ya tenemos el episodio de brujería, que Ujú. váyanlo a escuchar, la verdad está muy bueno porque no existe condición alguna que relacionada entre un pollo negro muerto y Y tu mala y tu suerte, güey. mala suerte, o Sí, sea, claro. no existe, no puede haber. Bueno, aquí estamos hablando de brujas y vamos a definir algo que todavía no hemos hecho, güey. ¿Qué es una bruja? Bueno, una bruja, Según no lo que acabamos de decir sí, de lo que claro. ahorita conocemos, sino que históricamente, ¿a qué se le llama bruja? Bueno, una bruja históricamente se le llama a una mujer con conocimiento de causa sobre herbolaria, ¿sí? Sobre actividades de la naturaleza normales, ¿sí? Ujú. Y que tiene comportamientos un tanto pues erráticos, si podría llamársele así, o sea, comportamientos extraños dependiendo de cada época, porque Claro. dependiendo de cada época era diferente. Estamos hablando de que si en 1600 una mujer de repente se ponía a bailar en la noche, ¡Ah, bruja, brujería! ajá. Y lo que mucha gente no sabe es que en esos tiempos se comía mucha comida contaminada, que tenía Nos hongos hacía alucinógenos, alucinar gacho. claro, y pues obviamente se ponían a bailar a las 3 de la mañana desnudas porque, porque habían ingerido cosas, Estaban ¿no? bien puestas. Estaban bien locochonas, ¿no? Y esa es una bruja. Una bruja es alguien con ciertos conocimientos dependiendo de la época. Por ejemplo, las brujas de Salem, muchas de ellas no tenían conocimiento de nada de esto que estoy diciendo. Sin embargo, muchos de las brujas de Salem pasaba que fueron acusadas injustamente porque se tenía una mala onda Ujú. entre la comunidad hacia otras. Por ejemplo, una mujer que era muy bonita era acusada de bruja. O sea, solamente por ser bonita. O O, alguien o que era salió a la calle sin usar su su velo o cucurucho su ese, cucurucho ese, güey. bruja. Estamos de acuerdo en, en que uno, la mujer es la que podía ser bruja Sí, en la antigüedad. en la antigüedad sí. El Por fenómeno eso de la les digo, brujería se inició con las mujeres, así es. que eran sacerdotisas, eran mujeres que en épocas así Bueno, en Grecia, exactamente, en la Grecia antigua, eran las que manejaban todo lo que tenía que ver con la naturaleza. la Como naturaleza y por la ejemplo, religión, bueno, la religión de la dioses, naturaleza, ajá, que ellos llamaban paganas, paganos, que ellas druid, eran los que veían pues los ciclos del así es. sol, la luna, las temporadas, invierno, verano,
cosechas, época de siembra, eclipses. Ellas eran estudiadas en Sí, todo eso y ellas servían, o sea, como toda sacerdotisa, pues servía para dar información, o sea, para decirle al pueblo, hey gente, se aproxima la época de así tormentas, es. por favor, todos cuídense, o ya viene la cosecha, ya viene la primavera. Sí, igual que Y las... eran respetadas por eso, Así exactamente. es, así es. Las... Hasta, ¿Hasta qué? hasta Bueno, pero que... todavía no vamos a entrar a Todavía eso, no, todavía bueno. eso. O sea, Ah, estamos hablando de que cómo comienza también y cómo se constituye una bruja. Bueno, por ejemplo, en Irlanda, ok. las druidas hacen exactamente lo mismo que las griegas, sí, y Ujú. que las y son mujeres que sirven específicamente a la naturaleza y sirven como madres y así se les llama ya madres de la naturaleza las que saben las que saben qué flores florecen dependiendo de la primavera, el ciclo, los ríos, los animales, o sea, todo ese tipo de cosas, la herbolaria. Las Ujú. mujeres en Irlanda, en Escocia, llamadas druidas, ellas saben mucho, ellas sí saben más de herbolaria todavía un poco más que las antiguas griegas, ¿sí? Las antiguas griegas sabían más sobre naturaleza, sí, pero como están un poco más alejadas, o sea, ahora sí que los climas son totalmente diferentes. Ellas también eran enfermeras, las griegas eran más enfermeras también, curaban, sabían sobre pociones también para emborrachar a la gente y que no sintiera que ahí que les estaban curando heridas y todo esto, ¿no? Y y por ejemplo, en África, no me acuerdo exactamente cómo se llaman en África, pero también tienen un nombre muy similar a la brujería, que también, o sea, curiosamente todas son mujeres. Ujú. O sea, todo esto lo manejan las mujeres hasta que llega el imperio, y digo el imperio como tal de la religión católica, ¿sí? El cristianismo. El cristianismo, ¿sí? O sea, y ahí es donde empieza el desmadre, porque ya se les empieza a ver a las mujeres como que eso no es de Dios. Y aquí ya empieza lo feo, lo feo, lo feo, para culpabilizar a las mujeres de su potencial, de sus conocimientos, ¿sí? Sí, sí, así es. En la antigüedad, tanto en la antigua Grecia, que fue realmente donde comenzó todo, y todos toda esa zona, cuando el cristianismo comenzó, o sea, bueno, los inicios del cristianismo, o sea, estamos hablando de, de cuando estaba empezando a surgir la transición Ujú. que fue que hicieron de que, a ver, no, estos dioses, Zeus y Apolo, eso no me gustan. No, no, Vamos no, a no volverlos porque... santos. Ándale, Y empieza a haber esa censura claro. hacia un montón de prácticas paganas. Sí, oye. Y entre Y ellas bueno, se llevaron entre las patas pues, a las mujeres. sí, porque muchas de ellas, acuérdense que antes los santos, nada más había puros hombres santos y las únicas santas, pues eran las vírgenes. Sí, o sea, Ujú. no había mujeres santas, era bien difícil que hubiera una santa. Entonces, obviamente hay muchas diosas eh, en Grecia Ujú. que son tomadas por el mundo, porque pues Grecia era muy grande también en esos tiempos, y que era la madre naturaleza que tenía Demeter, muchas mujeres que llevaban en sus hombros, o sea, como imagen, como mujer, Ujú. ciertas cosas, ¿no? Entonces dije, no, las mujeres no pueden ser las dueñas de esta O sea, plaza, ¿no? no puede haber diosa de la agricultura, no puede Ajá, haber diosa de la fertilidad, no no puede puede, haber diosa de esto tan importante. algo tan importante no se le pueden dejar a las mujeres, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el desmadre y los empiezan a cambiar, empiezan a censurar,
quitan a estas mujeres, ponen a otros hombres, como por ejemplo, yo tomo como ejemplo a alguien muy, muy importante, ¿no? San Francisco de Asís, muchos años después, ¿verdad? Ya con el cristianismo ya bien puesto, San Francisco de Asís es denominado como el santo de los animalitos, ¿sí? Ah, es el que, Ajá, de los el que hablaba animalitos, con los animales. que hablaba con Sí. los animales y que su amigo era un lobo. Ok. Pero también existe, desde antes que él existiera, desde antes, o sea, ya existía una diosa que también era la de los animales, que en época de primavera cuidaba que todos los animales así que Se se aparearon. aparearan Ujú. y que pocos meses después pues tuvieran a su bendición, ¿verdad? Estos animalitos, y ella cuidaba a que mientras todos tuvieran su bendición, pues nadie se atacara entre sí Ujú. para que pues el ciclo siga, ¿no? Sí. Entonces, pero la quitaron y poco después pusieron o sea, San Francisco a de San Asís. Francisco de Asís, ¿no? Que obviamente Oh, no podía hablar con animales. pues no, estarías pues, Como loco. como loco, ¿no? No, tendrías una enfermedad muy, muy fea. Entonces, sí, entonces ya las brujas como tal empiezan a ser estas mujeres que empiezan a tener habilidades, Ujú. ¿sí? De, de ingeniería incluso, de agricultura, de seres pensantes, seres con muchas habilidades incluso para curar, para sanar, para observar. Mucha gente, por ejemplo, el chiste local es de que unos amigos me dicen, es que tú eres bruja. Pues no, bueno, sí, pero no, ¿no? este, Solamente eran mujeres muy observadoras, Voy a prender el foco. sí, que podían ver que, pues, se acercaban guerras por cómo se habían estado haciendo los tratados de los pueblos en guerra. Y dice, no, se aproxima una guerra, ¿no? O sea, esa clarividencia, por decirlo así, no es una clarividencia, sino simplemente estoy viendo que están haciendo mal las Bueno. cosas, o sea, no mamen, Bueno, va a haber una guerra. Vamos a, entonces, eso nos da pie para entrar a este tema de por qué las brujas son brujas. O sea, ¿qué la hace a una bruja bruja? Tanto en aquel entonces como actualmente. Yo estaba diciendo que básicamente son personas estudiadas. Son personas con mucho conocimiento, son personas a las que se les accedió la oportunidad de estudiar, de aprender, y eso las hizo como la anciana del pueblo a las que los hombres, los guerreros y todos la van a consultar porque ella sabe, ella es la bruja, ella ve el destino, ella ve el futuro. No, qué madre, solamente es una mujer que ha vivido muchos años, que ha tenido la oportunidad Que ya se la sabe, pues. exactamente, de ver de todo, Claro. y pues puede dar consejos, claro que da consejos. Pues claro que, imagínate, en esos entonces, una mujer de 1600 que llegara a la edad de 36 años ya era una anciana. O sea, también entendamos eso de que ya era una anciana. Claro que dices, oye, si hay una mujer de 36, o sea, ya la veían como alguien muy, muy mayor. Y dicen, le voy a preguntar a ella que ya lo ha visto todo. Claro. O sea, y sí, y hoy en día Ok, es lo mosco. mismo. Sí. Vamos a hacer una pausa porque nos... Regresamos. Es que nos estaban picando los moscos. Nos agarró el oscurecer, el anochecer, La hora del la mosco. hora del mosco. Malísimo el Y mosco. sí, no, pero ¿de qué estábamos hablando? A ver, es que en lo que metimos todo fue así como que, corre, los moscos. Ay, sí. Bueno, son personas que me decías que las brujas son personas que sabían cosas. Tienen experiencia. Ajá, y yo te decía que precisamente pues en aquellos años, pues las brujas que tenían 36 años pues ya eran unas ancianas, ¿no? Imagínense una persona de 50 años en aquellos entonces, puta, ya estamos hablando de que es una mujer que ya vivió y una sabia, ¿sí? A ver, pregunta. ¿Por qué en esos entonces le daban miedo a las personas las brujas?
Pues es sencillo, mira, por ejemplo, nosotros hoy en día, siempre lo he dicho, y no es excusa también para decir, no, que todo lo sobrenatural está bien, ¿no? O cosas así, ¿no? La ciencia es joven para Ajá. entender la existencia o para que se pueda explicar absolutamente el todo, ¿sí? Ujú. Entonces, como la ciencia es muy joven, en aquellos entonces, en 1600, que no se sabía muchas cosas, Ujú. ¿sí? Pues obviamente te enfrentas a un grupo, a una sociedad con mucha causa de desconocimiento. Mucha Entonces hay ignorancia, sí. mucha ignorancia, entonces no saben que, pues de que es normal, Que la manzanilla relaja. ajá, que la manzanilla relaja o que si te tomas un té de menta sirve para que te abras los pulmones y te abras la nariz, ¿no? O Ujú. sea, para que puedas respirar mejor. O sea, mucha gente en aquellos entonces entender la lógica. Ay, el gato me acaba de pegar un espanto horrible. O sea, no se imaginan Es que el el gato está en la espanto ventana. que me acaba de dar el gato. A ver, a ver, Bueno, pásale. los que no conocen, Órale. los que no han tenido la fortuna, la dicha de conocer al gato, a uno de los gatos, Te quedas afuera. uno de nuestros gatos es negro, totalmente negro, negro, negro como la noche, negro, ¿sí? Y pues obviamente está oscuro allá afuera y de repente escuchas ruidos y pinche gato negro no se ve, o sea, a simple vista no Nomás se se le ven ve. los ojos amarillos. Nada más se le ven los pinches ojos amarillos. Y dices, "Ay, ¿qué es eso, no?" Me acaba de espantar, pero todo bien, todo ok. Se apareció la bruja. Se me pareció la bruja. Como buena bruja que soy, tengo un gato negro. Claro que sí. Entonces, ¡ay, pinche gato! Bueno, la cuestión es esa, de que pues obviamente hay mucha ignorancia en cuanto a que una mujer pueda ser, pues, sumamente observadora, sumamente lista, Ujú. tenga remedios para casi todo Ujú. y que tenga la respuesta a casi todo lo que se le pregunta, ¿no? Entonces, también viene por parte de la censura que se le tenía a las mujeres en aquellos años, ¿no? Claro. Y de decir, cualquier cosa que ella decía era blasfemar ante Dios, o Sí, sea, porque hubo un papa en un concilio que se le ocurrió un montón de ideas así de reformas hacia la nueva iglesia católica que Papa estaba... Pío. No, otros. La iglesia católica estaba creciendo, estaba en pañales. Estaba en... Primero fue el cristianismo y de ahí se estaba creándose pues ese imperio. Sí, claro. Y ahí a algún papa se le ocurrió la idea de que no, las mujeres no tienen por qué tener ningún tipo de derecho absoluto, que solamente tienen funciones muy básicas como procrear y Y quedarse calladas. Y de ahí comenzó, híjole, fue escalando fue muy rápido escalando, y muy claro, rápido. claro que sí, porque también a ellos les convenía que solamente hubiera una línea de linaje de los hombres, Claro. que ellos fueran los que podían pues heredar, los que podían reclamar las tierras, De hecho, sí. tener el control absoluto de las cosas. Y si una persona tenía como hijos y también hijas, pues no, ya está todo escrito de que solamente el primogénito es el que Los va, varones son los que pueden claro, acceder a ciertas a cosas, ¿no? ciertas cosas. Incluso, o sea, Y la hija, pues solamente te va a servir para unir reinos dándola ajá. en matrimonio con otra persona, etc. De hecho tú dijiste algo que me llamó a mí hace ratito la atención, que dijiste, son personas estudiadas que tuvieron el privilegio de estudiar. No, No fue el privilegio, no, tuvieron la suerte. la suerte, no, y no tampoco. Eran mujeres, entre las mujeres en aquellos entonces, y hoy en día también sucede mucho, que entre mujeres nos pasamos ciertas recetas, Ujú. o sea, es conocimiento de que pasa de generación en generación, de Ujú. mujer a mujer, es decir,
Mi mamá a mí me enseñó cómo hacer ciertas comidas. Ujú. Y su mamá se lo enseñó y la mamá de su mamá se lo enseñó y así sucesivamente. Ujú. Entonces, no es que hayan aprendido o que hayan tenido suerte de estudiar, sino más bien no tenían esa suerte de estudiarse, apenas si sabían, muchas apenas si sabían leer y escribir, o sea, era difícil que eso sucediera, pero algunas sabían. Entonces, ese conocimiento de tal como de brujas, Ujú. se aprendía en la cocina, se aprendía en las mujeres, entre Ok, mujeres, ok. se aprendía Volvamos en el... al concepto de la bruja en el caldero. Sí, claro, ¿Qué es un caldero? pues es una Es una olla, olla para es una cocinar. olla para cocinar. Y sí, es cierto, en la cocina, en la antigüedad, la cocina era el laboratorio en donde se Sí, creaban donde muchos alquimistas llamados en aquel entonces, o eran protocientíficos, que todavía no existían la ciencia tal cual, que hoy sería la química. que hoy sería la De química, hecho, efectivamente. la primera persona química que se tiene conocimiento es una mujer. Pues es la que sale en la caricatura esta de donde salen los superhéroes que son científicos, donde sale Tesla, Así es. Einstein, Darwin, y que ella es Ajá. la africana. Africana, ajá. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama ahorita. Ay, sí, 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 Bueno, ya. le vamos a poner un capítulo de esos que les decimos. No mames, está genial, La güey. primera mujer que se, Que se dedicó a la química. que se dedicó a la química y haciendo perfumes, o sea, pero es Ándale, muy estamos antigua. hablando de la época de los egipcios, Ajá, así. o sea, es una cosa muy, muy antigua que es una mujer. Exactamente, Es una una mujer, mujer, sí. entonces, como tú decías, ¿qué es un caldero? Pues es una olla para cocinar, ¿sí? Estuvo ya express. Es mi olla express. Entonces, eh, estos conocimientos de brujas Ujú. se aprenden en la cocina, se aprenden a la hora del bordado, o sea, se aprenden A la hora de criar. a la hora de criar, a la hora de incluso de cuidar a los niños, Ujú. ¿sí? Porque Chamaco, ya te rajaste la cabeza. ujú, ¿Cómo lo curamos? claro, o Pues chamacos, póngale se está ahogando el niño, o ¿qué no me van a decir que antes? fomentos en la Ajá, cabeza. ¿qué no me van a decir que no existía el asma en esos años? Ah, Sí, claro que siempre ha sí. existido, Sí, siempre ha claro. existido. Y, ¿Cómo se curaba antes? pues mira, fíjate, Qué buena pregunta. es una muy buena pregunta. Yo aprendí hace poco y me resultó increíble eso. Que mucha gente quiere tener a los niños sumamente abrigados, Ujú, sobre todo los asmáticos, ujú. para que Porque no les dé un aire. para que no les den aire. Y resulta ser que leyendo por ahí, en el año de 1800, Ujú. ¿sí? En Canadá, agarraban a los niños asmáticos, ¿sí? Les untaban en los pies así como menta, así Ajá. la menta en los pies, Sí. abrían una ventana así aunque estuviera nevando y le No sacaban la cabeza, solamente la cabeza, porque el aire fresco, Ajá. ¿sí? Hacía que de alguna manera el niño, los poros, Los pulmones se le abrieron. los vasos sanguíneos se activaran, Ajá. ¿sí? Entonces, solamente le sacaban la cabeza para un poco de aire fresco. Posterior a eso, no lo acercaban de golpe a la chimenea ni nada. O sea, solamente lo dejaban en un cuarto Templado. templado. Y yo decía, coño, o sea, De haber sabido. de haber sabido, ¿no? Yo vi una película que a un niño, la película está ambientada en los años 20 o 30, algo así. A ver, no, en los años 30, sí. Ujú. Y a un niño asmático se le olvida su medicina, que ya existía en ese entonces. El salbutamol. Ajá. Y le da un ataque asmático. Y están en el campo y su maestro, porque estaban en un viaje escolar,
lo agarra y lo sumerge al río Sí, en agua fría. en agua fría Sí, y se le calma el ataque asmático. sí. O sea, lo expuso a baja temperatura en agua para que se le calmara Lo que el pasa, ataque. sí, lo que pasa es que uno no sabe, mucha gente no sabe, y lo digo porque yo lo aprendí buscando que la mayor concentración de calor la debemos de tener en el pecho, ¿sí? Entonces, los asmáticos, como en la película que tuviste, pues la gente, las mujeres igual hacían fomentos de agua fría a los niños para que todo el calor se le fuera al pecho. Claro. Bueno, Y ¿quién iba a saber esa información? las ¿La mamás. mujer que está todo el tiempo con un montón de niños o Así el es. hombre que está en el campo trabajando Claro. o con los animales, etcétera? Pues claro que la mujer. Las mamás, yo siempre he dicho que las mamás son como doctoras, ¿no? Porque tienen todos los pinches remedios del Son mundo. brujas. Son brujas. Sí, claro. Son brujas. Entonces, en aquellos entonces, pues obviamente se le atribuía, y digo, hablando de 1600, Ujú. o sea, se le atribuía esos conocimientos de que, ay, ¿cómo es posible que la señora esta, supiera, ¿no? Ujú. Claro que también sabían cuando las plantas eran medio alucinógenas, y claro que también lo sabían. O O sea, sea, sabían que no tenían la respuesta de qué es lo que lo ocasionaba, ni mucho menos, pero sabían que no era, que era algo como que anormal que sucediera eso, claro. ¿no? Mira, vamos a poner un escenario. Imagínate, México. O bueno, no es cierto, no se llamaba México. La Nueva España, tío. La Nueva Nueva España. España. Estamos hablando del virreinato. De, por ahí de 1800, 1700, 1800. 1700, que por fue ahí. así. Bueno, ya que se hizo toda la migración de la Nueva España con toda la gente que estaba inmiscuida en ese show, pues había de todo. Imagínate una mujer, obviamente la mujer que estaba en la cocina a cargo de todo es una mujer indígena o una mujer africana. Sí, claro, porque ese es Porque, nuestro bagaje cultural, es exactamente. eso, de que teníamos o indígenas o africanos en la cocina. Imagínate el cúmulo de conocimientos Claro. que había en una cocina de una hacienda de un potentado mestizo O acá, español. o español o de linaje, que esos güeyes nomás se la pasaban o rascándose las pelotas o haciendo grilla política o haciendo sus negocios, pero ahí, en esa cocina mexicana de esas que son así grandísimas como un centro de convenciones poblanas, y que tienen ¿no? una mesa en medio como quirófano y hay 1000 mujeres dando Exacto, vueltas mira, por todos acabas de lados, decir algo. como la película de como agua para chocolate. Así es, como quirófano. Sí, claro. Porque están haciendo de todo. o sea, Sí. sí. De ahí salían pues las brujas. Claro. En algún momento algunas de esas mujeres imagínate la mujer africana, que ya por los años que habían pasado, pues ya la mujer era la hija o nieta de una esclava, pero que ella tenía su cultura, Ujú. sus creencias religiosas de allá de África, Así es. Babalú, orishas y... Con la cultura, lo vudú, Lo, sí, ¿no? lo vudú aquí en México, Está fuerte, en los santeros, sí bueno, existe. sí existe, yo conozco más santeros, A ver, más santeras que santeros, y las santeras... vamos a hacer una pausa, un paréntesis, porque sí vamos a darle de lleno a ese show de los santeros. Híjole, Porque estamos hablando de brujas y brujos, y ¿qué crees? Mucha gente, lo que platicaba hace rato, que la gente decía, ay, oye, ¿conoces un brujo? Quiero que me haga un trabajito. Ah, sí, fulano de tal es brujo o santero. O santero, Santera. Que aquí parece que ya es casi lo mismo. Ujú. Cuando no tienen, bueno, digamos que sí tienen que ver, pero no tienen mucho que Así ver en es. cuanto a definición. El concepto es diferente, incluso. Santeros.
¿Qué chingados es un La santera. santero? Bueno, los santeros son, para empezar, personas que saben de brujería como la conocemos nosotros. Lo que nosotros le llamamos brujería. Lo que nosotros llamamos brujería, pero su trabajo es más hacia otros dioses, ¿sí? Ellos sí tienen dioses como tal, sí creen en Dios, sí creen en Satanás, o sea, también hay una, ¿cómo decíamos que es la mezcla de sincretismo. El sincretismo, pero su sincretismo va más hacia deidades africanas o haitianas, o que también es lo mismo, las deidades afrocaribeñas es la palabra correcta. Así es. Entonces el santero, la santera visten de blanco. Los van a ver siempre en la calle vestidos de blanco y con su gorrito como de Calimán, güey, así. Es como un turbante, no es un turbante. Las mujeres sí usan como un turbante, pero es un paliacatito. Y los hombres usan como una boina. A veces usan boinas, es cierto, pero sí van de blanco. Pero van de blanco. Usan muchos muchos colguijes. Colguijes, muchos aquí. Como rosarios, pero pues, de todo, usan de todo, semillas, así muchas cosas, así. Piedras. Usan muchos anillos, sí, y huelen mucho a pachuli. huelen a pachuli. Ellos trabajan mucho con hierbas también. Sí. Trabajan mucho con agua, trabajan mucho con, o sea, hacen muchas limpias igual. Pues nada fuera de cuando vas a la Ciudad de México y vas con los náhuatl, los que están haciendo las danzas aztecas. Ah, Simón, las limpias en el Zócalo. Ajá, son exactamente lo mismo, nada más que se cambia la vestimenta. Entonces, pero sí le sirven a diferentes deidades. Así es. Entonces, hay santero blanco y santero negro, que es el brujo blanco o el brujo negro, ¿sí? Ok. Entonces, es muy importante porque la santería en México es bien fuerte. Está más arraigada en Veracruz, en partes de Oaxaca. Oaxaca, sí. En la Ciudad de México, obviamente. En la Ciudad de México pues hay un chingo. Pero, pues sí, también, por ejemplo, yo en Campeche conozco muchos santeros, o sea, conozco mucha gente que se dedica a la santería. En lugares de costa donde hay un trasfondo. Donde arribaron muchos africanos. Esclavos y todo ese pedo. Ajá. Y pues bueno, ellos sí creen que el oro sí es un objeto de mucho valor. Y ellos tienen muchas cosas de oro también. Entonces el oro, incluso dientes de oro, cosas de oro, o sea, el oro es muy importante para ellos. Y sí ponen mucha protección en sus casas, en sus negocios, o sea, son personas muy protectoras. Cuando ustedes van a algún tianguis o mercado y encuentran en la entrada del negocio o del changarro cocos. Nunca los toquen. No los toquen de preferencia. No porque sea algo malo, pero para ellos sí es algo malo. No, para ellos sí. Para ellos sí es así como que no. Porque para ellos ponen 3 cocos y a los 3 cocos les ponen caras. Les ponen así sus ojitos, como bola de boliche, güey, así, tus 3 puntitos. Y sus caras. Entonces es para ellos, para la buena vibra, para la mala vibra y para el que no sabe qué onda, ¿no? Así como que lo ponen de a 3, me acuerdo. Entonces, sí, la santería, aquí en México también, es más, yo conozco más mujeres santeras que hombres santeros. Yo igual, yo realmente nada más conozco a uno. Creo que nada más conozco un hombre. Y mujeres santeras, bueno. Yo las he visto un montón, es como que es muy normal ver a mujeres santeras. Pero aquí en México la mujer santera siempre está relacionada con algo bueno, con algo... Por lo regular. Y el hombre es el que dice, ese güey es el que se dedica a hacer chambitas acá maloras. Sí. De hecho, cuando un santero te dice, invítame a tu casa, o sea, te lo dice, te lo dice porque, bueno, pasaba, ¿no? De que yo conocí a una persona que le decía mucho a mi mamá, hija, es que ustedes están enfermos.
O sea, le decía así nada más que en tu casa están enfermos, les hace falta estar mejor. Déjame hacerte una limpia. Y mi mamá le decía, sí, sí, claro que sí, pero invítame a tu casa. Le daba el avión. No, mi mamá le decía que sí, pero invítame a tu casa. Yo no voy a ir a hacerte una limpia a una casa donde no me invitan. Invítame. Anuma. Ajá, o sea, como que dame el permiso. Ajá, o sea, sí. pero de poder yo entrar a tu casa con toda mi buena energía para hacerte una limpia. Sí, claro, claro. Entonces, sí, en cambio el hombre santero se conoce como un hombre que le hace a los dos trabajos, tanto a lo bueno como a lo no tan chingón, no tan chido. ajá, sino tirándole a lo mala onda. O sea, él busca el dinero, pues, y en cambio la mujer santera se dice, ¿no? Habrá mujeres santeras también, ¿no? O sea, Sí, va a haber de todo, de sí. todo. Pero se dice que la mujer santera como es más de la naturaleza, más de buscar el bien a todos. Sí, tiene más Ajá, esa onda. Ajá. sí. Y bueno, para que sepan que en nuestro México es tan vasto que también tenemos brujas, tenemos diferente tipo de brujas. Sé que en los antiguos aztecas, los aztecas, tenían Claro. a sus mujeres que hacían estos rituales de limpias y sanaciones a otras mujeres. Por ejemplo, bueno, yo en el caso de los mayas, yo sé que las mujeres cuando iban a dar a luz, llegaban todas estas mujeres que se dedicaban precisamente a la limpia, y te limpiaban tu casa, te limpiaban tu hogar, Bueno, pues te limpiaban, pero en realidad te esterilizaban. Era el proceso de sanitización. Ajá, exactamente. Para que hubiera un parto, güey. Te llegaban con Con el saumerio. con el saumerio para limpiarte la atmósfera, Ajá. pero mucha gente no sabe que el saumerio es algo que sirve, número uno, para contra los bichos. Número dos, Sí, cierto. sirve para relaja Claro. tu mente, relaja tu cuerpo. Es el un olor muy, muy relajante. Para el que nos escuche y no tiene un poco de la idea de lo que estamos hablando, el saumerio es esa copa de barro que se utiliza mucho, coloquialmente en Día de Muertos se Ajá. pone en el altar, pero esas personas lo usan diario. En esta copa de barro se ponen dos cosas, se pone carbón y se pone copal. Así es. Que el copal es una piedrita. Es una resina. Que es una resina ya cristalizada de un árbol que cuando se quema es muy olorosa, pero hagan de cuenta un incienso. Es pero un es el incienso fuerte. de los aztecas, hagan de cuenta. Mayas, aztecas. De las culturas de antes. Entonces, cuando alguien usa este copal, esta copa, que empieza a echar humo, es un humo aromático, que relaja bien. De hecho, es como mentol. Sí, güey. abre los bronquios, sí, claro. También. Y nosotros, yo tengo el mío y yo sí lo uso bastante, a mí me gusta mucho. Lo usamos para el mosco. Lo usamos para el mosco y lo usamos también, o sea, yo lo uso porque, pues la verdad está chido tenerlo que aromatice tu casa. Y sí se crea como una cierta atmósfera de relajación, de tranquilo, todo. Mira, está chido. Es que ahí te va, independientemente de la propiedad, de que si el copal, la resina, tenga un efecto médico, alguna molécula o lo que sea, no, con que huela a algo que a ti te relaje, ya es ganancia. Sí. Por ejemplo, ¿cuál sería el olor, hablando de plantas o flores, que a ti te relajaría más? Bueno, el jazmín a mí me gusta mucho. De hecho, yo acabo de comprar unos inciensos de jazmín. Me gusta el mentol, me gusta mucho el mentol, me relaja bastante. Ahí está. Y a lo mejor esas plantas, dentro de su estructura, pues no tienen nada de medicinal, pero a ti te relaja. Sí, claro. Claro que sí. A mí, por ejemplo, el olor de los tulipanes. Bueno, las flores. Aquí le llamamos tulipanes a esas flores, las silvestres, esas grandotas, que huelen muy poquito, pero ese olor
a mí me trae muchos recuerdos de Qué cuando muy yo era niño y me relaja mucho. También el otro es el huele de noche. Ay, sí, qué Que, rico huele el de que huele de noche. es el nombre más largo del mundo para una planta, güey, huele de noche. Que, ¿qué creen? Nada más. Solamente huele De noche. de día, De noche. de noche. Esa planta huele bien rico, güey. Sí, huele bien ¿Y rico. qué creen? No tiene una droga ahí. No tiene nada. Simplemente te relaja. Y ya. Sí, te digo, o sea, cuando la civilización maya, las mujeres iban a dar a luz, llegaban estas otras mujeres, donde llegaban con el copal, llegaban todo, o sea, lo que hacían en realidad era esterilizarte tu casa. Así es. ¿Sí? Esterilizaban tu casa, esterilizaban todo, te relajaban y empezaban... Para que pudieras tener tu proceso de parto. Ajá, y lo que hacían era ese acercamiento, y sí, voy a utilizar esa palabra, ese acercamiento femenino, ¿sí? Donde la relajaban a ella y le decían cosas que podían ayudar al proceso a que sea más relajante, más corto y menos doloroso. Usaban aceites para darles masajes a las mujeres, Claro. la mantenían hidratada, la mantenían dándole agua. Posterior al nacimiento limpiaban al niño, se aseguraban de que el niño estuviera entero, sano, completo, sano. Respirando. Las ayudaban, les preparaban su comidita a ella, le daban comidita que ellas sabían que iba a ser efectivo el amamantamiento. O sea, todas estas cosas pues, son de doctores, son de doctoras, son Claro. de enfermeras, son de parteras. Ellas eran unas parteras, doctoras, pediatras, de todo, que te llegaban a ayudarte. Claro. Y que hoy en día, pues las parteras, hoy en día las parteras también en su tiempo fueron llamadas brujas, ¿sí? Exactamente. También las parteras. Eso iba yo a comentarte, güey, de que en México, en todo México. Incluso las parteras hubo un tiempo, no sé si te acuerdas, que fueron relegadas y ahorita las están volviendo a tomar. Exactamente, Sí, porque eran mal vistas las parteras. En todo México existen la figura de la partera. En cada cultura, ¿qué creen? Y va a sonar bien mamador, pero ¿qué creen? Tienen que viajar. Sí. Tienen que ir a cada estado de cada cultura y cada pueblo para ver cómo es ahí cómo es la partera de cada lugar y se van a sorprender. Yo les puedo decir, para empezar, yo nací con una partera. Tú naciste con una partera, sí. Una partera, pero, ojo, una partera que que después de ser partera, decidió volverse enfermera. Claro. Entonces, yo nací en un hospital, sí, nací en un hospital, y la persona que atendió a mi mamá era partera, pero también dijo, pues ya que me la sé de todas, pues voy a ser enfermera. Digo, también estudió y se preparó y lo que sea, pero si tú lo llamabas acá, ahora sí que por freelance, por independiente, oiga, Simón ya se quitaba su disfraz de enfermera y se ponía su disfraz de partera, con permiso, y ya hacía todo su show. Aquí en Tabasco también existe una cultura bien interesante de cómo trabajan las parteras. Y ni hablemos de Chiapas, que es hermoso. Está muy, muy chingón. Es algo que difícilmente se lo podamos explicar, pero lo intentaremos. En San Cristóbal de las Casas, que es una ciudad en donde hay una mezcla entre turismo internacional con cultura muy autóctona, existe un museo que es el Museo de la Medicina Tradicional Maya, que es un gran museo. Chiquitito, pero está padrísimo. Y me refiero al gran museo por la información que te da. Es muy chiquito, es bien modesto.
Y de hecho, ¿cuesta o era gratis? Cuesta como 10 pesos la entrada, una ¿Costaba? madre así. Si costaba no me acuerdo. Bueno, pero ahí les va la explicación. Tú llegas al lugar, que es así un terreno, un lugar muy grande, en cuanto entras, antes de llegar al edificio donde está el museo, ves muchos huertos, ves plantaciones, Pequeños huertitos, ves, pequeñas ajá, cosas. ves unos sembradíos alrededor. Dices, bueno, dices, ok. Llegas al lugar y tomas el recorrido del museo. Y el museo es así como Fíjate que bien chiquitito. ahorita que me acuerdo, todas las personas que nos atendieron fueron mujeres. Creo que sí. Ahorita sí. que me acuerdo, no me había, Yo no me acuerdo la verdad. No me había yo percatado de eso, pero ahorita bueno, sí. Tomas el recorrido, que el museo lo recorres en 15, 20 minutos, está muy chico, pero hay maniquís que ponen situaciones, representaciones de cosas muy tradicionales, como la cocina, como La casita, como la ceremonia, los rezos, etcétera. Y hay una en donde están los partos. Así es. Y está la partera, está la mujer, está ahí la familia, etcétera. Y ya que sales del museo, llegas a una botica o a una especie como de farmacia o dispensario. Es una botica en donde está una pared repleta de frascos y botellas, y todo lo que está ahí son medicamentos, por decirlo así. Pero bueno, es que no se pueden llamar medicamentos, son menjurjes. Es medicina tradicional. Es medicina tradicional maya. Es medicina tradicional maya. Y todo lo que se hace ahí, lo siembran ahí. Sí, en su mayoría. Yo me compré para dolores menstruales. Bueno. Y sí funciona. Ahí les va la cosa. Tú llegas y ves así mil botellas y hay una persona ahí. ¿Qué quiere? ¿Qué necesitas? No sé. ¿Qué te duele? Pero también tiene un letrero así donde viene la lista. Para el dolor de esto, así gigantesco. Pero tú puedes acercarte a la persona y decirle, oiga, no tiene para esto. Claro que sí, aquí está. Y hay gotas, hay ungüentos, hay de todo. La chica. Y hasta aquí le estoy platicando algo que a lo mejor ustedes van a decir, eso suena a una pinche charlatanería. Para que eso me voy a la farmacia, ¿no? Para eso voy a la farmacia, güey. Sí. Pero sí funciona. Sí funciona. Yo me compré, decía, para dolores menstruales, para catarro intestinal, que es la diarrea. Para el cacarro. Y para los granitos en la cara. Entonces, Diana, mi cuñada, se compró el de los granitos. Y se los juro, ella se puso la cremita. No manches. Y al día siguiente ya no tenía ni un solo grano. O sea, se le secó todo. Todo y ya no tenía nada. le tenía la piel bien lisita. Y eso que tenía bastantes granitos por un proceso ella que estaba pasando. Y yo dije, me voy a comprar para los dolores menstruales a ver qué tal. Me llega mi primer cólico y me lo tomo así como me lo recetaron, así como me lo recomendaron. Y en menos de 5 minutos, ¡pum!, que se me quita. O sea, y yo decía, a ver, voy a ver esta madre, a ver si ya ven, o sea, método científico, ¿no? O sea, así como que hay que probarlo, ¿no? Y no, resulta que sí. Ya buscando con más tiempo en internet, dicen, no, pues esta planta, tal planta sirve precisamente como anestésico, muscular, intestinal, para tales cosas, y sirve para la digestión. O sea, dices, bueno, si hay un, ¿de qué están hechas los medicamentos? Pues de estas mismas plantas, nada más que pues ya rebajado, con la sustancia activa, con todo esto, ¿no? Sí, pasan por diferentes procesos. Ajá. Entonces yo me quedo, pues sí está chido, la verdad, ¿no? Pero vuelve una vez más. Hemos sido, sí, tajantes con lo nuevo y con lo viejo, sí. Ahora ya solamente lo buscamos en estos lugares como farmacias, como hospitales, cuando todavía tenemos a nuestro alcance otras cosas, ¿no? Como las mujeres, que todavía las mujeres, las viejas, las abuelitas, las ancianas, que saben todos estos remedios
de que incluso hasta nos saben decir, no, esa amistad no te conviene, esa amistad no te conviene. Y tú, ay, esa novia no te conviene, o ese novio no te conviene. Algo están viendo, algo están observando, algo escuchan, algo perciben. Su misma edad, Sí, su su mismo experiencia. conocimiento, la Claro. bruja que trae adentro se le está saliendo, ¿sí? Y sí, por eso es importante decir, todos podemos ser brujas o brujos, no todas, ¿no? Pero en este caso, las brujas sí tenían un propósito en estas comunidades. Claro. Y ahí es donde entramos a esta nueva etapa de el propósito de, ¿sí? Claro, porque por muy por muy que una sociedad satanice, acuse, señale a las brujas, pero bien que necesitan de ellas. Sí, necesitábamos y necesitamos todavía, ¿no? Bien que necesitan de ellas. O sea, sí. Volvamos al primer ejemplo, las brujas de Salem. En algún momento se fueron así en bandada contra todas las mujeres. Sí. Puta, y después de eso se quedaron así de que, ay, ¿y ahora quién me va a curar? Sí. Ay, ¿y ahora quién va a preparar esto? Ay, ¿y ahora quién va a hacer esto? O sea, su ignorancia los hizo, pues, desaparecer Sí. como sociedad, realmente, Sí. porque después de eso tuvieron Sí. que emigrar y ahorita el pueblo es un pinche pueblo ahí casi de fantasma. De hecho pasó mucho que en Salem, después de los juicios y de las 20 personas que fueron condenadas a la hoguera, Entonces ya nadie quería hablar. ya nadie quería hablar, ya nadie quería. Entonces las mujeres sí dejaron en algún punto de curar a los niños, sí dejaron de hacer ciertas comidas, Sí, que sí no, dejaron, chinga tu sí, madre. claro, y no, hubieron 200 acusaciones, de las cuales 20 pues nada más terminaron en la hoguera, ¿verdad? Cuando la gente estaba demasiado enardecida. Pero las otras mujeres pues sí dijeron, híjole, mejor yo me la ando con cuidado y mejor no, porque este conocimiento que tengo me puede traer problemas. Claro. Y eso también obligó a que muchas enfermedades pues se fueran para arriba. Así es. Bueno, vamos a la recta final del episodio y vamos a ponerlo en la modernidad en la que vivimos ahora. ¿Estamos viviendo algo similar? O sea, Sí. ¿qué está pasando para que se le ataque tanto a la mujer por lo que dice, hace, piensa? Por cómo actúa. Actúa, exactamente. Bueno, hay muchas, hablando de lo femenino, ¿no? Sin entrar tanto en el tema feminista ni mucho menos, sino hablando del tema nada más femenino, pues muchas mujeres sí dicen, no, pues soy la nieta de las brujas que no pudieron quemar, ¿no? O sea, ese es el... Sí hay algo de por ahí, recuerden que nosotros estamos en México, sobre todo en Latinoamérica, pero hablando de México en específico, sí hay una heredación, ¿no? Heredamos el pensamiento de que los hombres son los únicos que pueden hacer ciertas cosas, ¿sí? No estamos hablando del nivel educativo, porque todos tenemos derecho a la educación, ¿sí? Pero estamos hablando del derecho constitucional de ser seres humanos de primera, ¿sí? Entonces las mujeres, todas las personas tenemos la capacidad de ser intuitivos, todas las personas tenemos la capacidad de ser lo que queramos, ¿sí? Ser observadores, ser intuitivos, pero sí es una realidad que los hombres dejaron de ser intuitivos y dejaron de ser observadores por flojera, porque nuestra sociedad
se hizo un pacto religioso hacia el patriarcado. Sí. Sí, es una realidad, sí es cierto. ¿Cómo explico esto? Bueno, los hombres eran los únicos que podían tener propiedad. Los hombres eran los únicos que podían tener ciertos... Pues un montón de privilegios legales. Un montón de privilegios legales, pero no estamos hablando de poquitos, de muchos privilegios legales. Claro. Entonces, cuando una mujer se sentía lo suficientemente, que es rarísimo, era rarísimo, estamos hablando de los años 50, cuando una mujer se sentía lo suficientemente bien, fuerte y lista y preparada para tomar su vida en sus manos, la sociedad le decía que no, aunque por derecho sí lo podía hacer, pero la sociedad te decía que no. Tú ibas con el padre a confesarte y te decía, no, hija, es que tú debes tener un marido. O sea, la sociedad es la que juega en contra por este pensamiento heredado, ¿sí? Las mujeres nos volvimos mucho más observadoras por el peligro constante en el que vivimos, ¿sí? Sí, claro. Y el hombre no es tan observador, hablando de aquí de la cultura mexicana, sí, porque ellos no viven el mismo peligro que las mujeres. Entonces, mucha gente podrá decir, no, eso no es cierto. ¿Pero qué crees? No es lo mismo. Mira, porque... ¿Qué crees? Es evolución, diría el niño loco predicador, güey. Si tu abuela, tu mamá y tú tienen esa condición, a ver, es por algo. Claro. Porque mi abuelo, mi papá y yo no la tenemos. Así es. ¿Por qué? Porque no nos heredaron, no nos enseñaron. Si yo ahorita salgo a la calle, yo salgo como Juan por mi casa en chanclas, voy, compro unas sabritas y regreso como si nada. Así es. Y sé que no me va a pasar nada. Así es. ¿Y qué crees? Yo no voy a ir con un ojo al gato y otro al garabato. Volteándose atrás. A mí no se me enseñó eso. Ajá, no te enseñaron eso. Y eso es mi papá por eso que digo, no me lo enseñó y mi papá tampoco lo hizo y mi abuelo tampoco lo hizo. Son conductas heredadas. Son conductas heredadas, exactamente. Así es. En cambio, nosotros las mujeres, pues yo de entrada me tengo que cambiar de ropa. Así tenga que yo ir a la esquina. Me tengo que poner tenis, porque si no, por cualquier cosa salgo hecha la madre, no sé, corriendo, ¿no? Conductas heredadas porque me lo enseñó mi mamá, ¿sí? Y su mamá se lo enseñó a mi mamá, y así. Pero también son conductas heredadas porque también nos enseñaron a que, por ejemplo, hay cosas que antes no se le decían a los hombres. ¿Sí? Como por ejemplo, sabíamos en los años 30, 40, 50, 60, 70, llegaba el hombre del trabajo y llegaba cansado, ¿sí? Y muchas veces, para que el hombre se relajara y no llegara tan alterado después de un día de trabajo a comer, pues le poníamos azafrán a la comida. ¿Sí? Azafrán. Ajá. Que el azafrán es un poquito. Sí. Que el azafrán sirve para la pesadez del estómago. ¿Y qué hacía el hombre? O sea, para que... ok, o sea, le causaba buena digestión, pero hacía que le diera sueño y se fuera ya a dormir para que no estuviera chingando. Exactamente. ¿Sí? Necesito azafrán. Puta, pero está carísimo, esa puta madre es bien cara, güey. Bueno, el otro del azafrán, pues es el ajo. O sea, por ejemplo... No, es que a mí el ajo me cae pesado. Sí. Pero sí se sabe que si tú quieres durante muchos años, quieres tener una muy, muy buena función eréctil, cómete un ajo. ¿Sí? ¿Qué? Come ajos. ¿Qué? Comer ajos. Con permiso. Entonces, si no te quieres enfermar del estómago, pues un ajo picado. No, el estómago qué. Con limón y sal. Y eso te va. Y un aceite, un poquito de aceite de oliva. Todos esos remedios caseros, ¿sí? Voy a comprar ajo, ¿no? Son cosas heredadas. Digo, por el estómago, obviamente. Sí, claro, son cosas heredadas de mi mamá, de mi mamá a su mamá, y de mi mamá a su mamá.
y cosas así, o sea, pero que hoy en día sabemos que el aceite de oliva sirve específicamente para no tener bichos en la pancita, para tener una muy buena digestión, para calmar si te comiste 10 tacos, pues te chingas en aceite de oliva con limón o con sal y ya por lo menos ahí se te va a ir, ¿no? Para que resbale. Sí, para que resbale, diría el mexicano, ¿no? Pero sí estamos viviendo una época donde hay quema de brujas. Y la quema de brujas, pues son todas estas mujeres que están peleando por estos derechos que constitucionalmente tenemos, pero que socialmente no tenemos. Claro, ¿sí? porque hay que entender algo que bien acabas de remarcar la diferencia. La Constitución dice, Sí, la Constitución puede decir pero, madres, ¿no? pero socialmente, y lo socialmente nos alcanza hasta en la Constitución, porque si yo quiero llegar a un lugar a hacer valer mi Constitución y quien me atiende es un pendejo, claro, pues no la va a hacer valer. Porque todos los pendejos, acuérdense que todos los pendejos pues también traen... Los pendejos están en todos lados. Sí, los pendejos también... Son como las pinches piojos. Pero los funcionarios pendejos, ya sé a lo que te refieres, es de que también traen unas conductas heredadas de sus padres. Por eso son pendejos. Por eso son pendejos, claro. ¿sí? O sea que ustedes no son pendejos. Por favor, no lo sean. No lo sé. Entonces, sí, todo esto tiene que ver hoy en día, incluso a mí alguien la otra vez me dijo, ¿no? Es que son unas rebeldes, ¿sí? Las mujeres hoy en día son unas rebeldes. Bueno, espérate, también las mujeres de Salem eran unas rebeldes, bueno, y también Santa María Sabina era una rebelde. Es que en su oración sí. se nota uno, su misoginia, y dos, claro. su miedo. Sí, en realidad se está cagando de miedo. Sí. Le tiene miedo a las brujas cabroncísimo. Sí, las mujeres. Porque una mujer rebelde... ¡ay! Es una bruja, una bruja. Ya no son sumisas como antes. Que no se quedan calladas. Sí, claro. Sí. Como por ejemplo, yo la otra vez le explicaba, ¿no? Le explicaba yo a una amiga qué onda con esto de la depilación, ¿sí? O sea, okay. Ustedes, o sea, para que se enteren, enterémonos todos, ¿no? En 1920, Gillette lanzó una campaña para que los hombres se afeitaran y siempre estuvieran súper guapos y estuvieran así de muy buen ver, ¿no? Sí, claro. Pero pues obviamente estamos hablando de que Gillette lanzó este producto a una parte de la población que realmente es la mitad de la población. Los hombres. Los hombres. Hoy en día ya no son la mitad, pero en aquellos entonces pues eran la mitad de la población. Entonces, dijo Gillette, bueno, ¿qué vamos a hacer para que nuestro producto se venda a todos? ¿No? Se venden absolutamente todos. Uh-huh. Y lo que hizo Gillette es que también lanzó la campaña para que las mujeres... ¿Y cuál era la campaña para que las mujeres hicieran la compra del Gillette? Pues el afeitarse las axilas y las piernas, uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues obviamente empieza el boom donde mediáticamente como marketing, uh-huh. ¿Sí? Pues ya, todas las mujeres deben de estar depiladas, uh-huh. No tienen que tener ni un solo vello y la mujer depilada se ve mejor. Sí. Y recordemos que pues las mujeres de antes pues no se depilaban, no, eso no existe. No. De hecho, en Europa muchas mujeres no se depilan porque pues saben que eso es un producto americano, mamada, ¿no? Y que es un producto americano totalmente. ¿Sí? Y es que para mucha gente la normalidad que le tocó pues va a ser su normalidad en la que nace y hasta que muere, güey. Para muchas personas
van a creer que Santa Claus trae regalos, Así es. que se desayuna cereal en el desayuno porque es nutritivo, Ajá. y un montón de mentiras más. Y esta gente siempre va a creer que sí, que una mujer debe estar depilada de piernas y axilas porque es más higiénico. Ajá. O sea, y siempre van a sacar ese argumento súper ultra misógino y pendejo, güey. Pero ¿qué Ajá. crees? Con eso nacieron, con eso se Así, o sea, criaron. en Y realidad, se tragaron una campaña de marketing Así de es. una empresa transnacional, güey. así es. Esos güeyes creen a pie juntillas lo que un ejecutivo tipo Mad Men, así sentado en su escritorio Vean esa de Mad Men, con por su cierto. whisky, así, ¿qué le parece si para vender más rastrillos vamos a hacer que las mujeres se rasuren más? Va, órale. Y toda la bola de latinoamericanos tercermundistas, no, es que la mujer tiene que... Pero que decidió un pendejo. Sí, claro. Así es. Sí, y ya para los años 30 y 40 ya era la normativa. La normativa precisamente era que las mujeres se tenían que depilar piernas y axilas, incluso el bozo, que le llaman, Ujú. que es el bigote, es el bigote. Y aquí la mujer mexicana, y digo porque o sea, no es el caso de todas, pero sí, la mujer mexicana tiene mucho bigote, Sí. Y se ve precioso, por cierto, pero no, lo toman como algo horrible, algo terrible, algo malo que les pase, pero pues es más normal de lo que pensamos, ¿no? Y bueno, la cuestión es de que cómo nos han hecho creer a nosotros las mujeres que lo que tenemos que hacer es para conveniencia del varón. Y ahí es donde las brujas también entran, de que nosotras como brujas, ¿sí? Hablando desde los años, desde 1500, porque lo de las brujas también hay brujas en Europa, que ese tema no lo tocamos porque yo la verdad sí soy muy ignorante en la cuestión de las brujas en Europa. Ya desde ese momento, lo que hacían las brujas eran pues para apoyar a su familia, para apoyar al caballero de la casa, para apoyar al hijo, ¿no? Claro. El sustento de la familia. Entonces, ¿qué hacías? Pues los curaban, los cuidaban, cuidaban que remedios caseros, también cuidaban que se divirtieran, también que se la pasaran bien. Sí, porque ¿sí? es una necesidad. Claro, porque era una necesidad también, o sea, las mujeres estaban en el sumo entendido de que existían burdeles, ¿sí? Donde se tomaba alcohol, donde se tomaba, y que al día siguiente pues tenían que levantarlo con su caldito, ¿no? O dejarlo dormir, o yo qué sé, ¿no? Entonces, sí, lo que estamos viviendo es la recapitulación de las brujas, ¿sí? Sí, claro. Por eso es súper importante tomar este tema como algo chido, como algo de que en nuestra cultura seguimos siendo, hay brujas, sigue habiendo. ¿Y qué creen? Yo y ni nadie puede decir lo contrario. Nada más asómense a todo el hate que existe hacia las mujeres en general. Sí. Si la mujer utiliza un pañuelo verde, hate. Si la mujer va a una marcha, hate. Si la mujer publica una foto haciendo nada, hate. Sí. Odio. Siempre, y no lo digo yo, güey. Véanlo. Abran un poco su panorama. Volteen a ver. Y van a ver. Hagan el experimento. Sí. Háganlo. Sí. Pónganse el filtro ustedes, el filtro de mujer, y van a ver la cantidad de hate que les cae, que no les va a caer siendo hombres. Sí, de hecho incluso hasta los amigos, que es algo súper importante, ¿no? De que hasta tus propios amigos viéndote como una mujer, no faltar el quien te diga algo sumamente desagradable, sabiendo que tú eres hombre y que solamente lo hiciste, pues, porque tenías un tiempo libre, porque estabas jugando, porque ser mujer es sinónimo. Es sinónimo de algo despectivo. Ajá, es de debilidad. De debilidad. Ajá, y acuérdense, las brujas no eran débiles.
solo eran muy inteligentes. Lo que pasa es que, ¿por qué se quemaban a las brujas? Porque se les temía. Sí, se les tenía Pero mucho miedo. ¿a quién le temes? Sí. Le temes a alguien que tú sabes que es más fuerte que tú. Claro. Alguien que te puede dominar, que te puede Que imponer, tiene que te puede argumentos. vencer, que tiene argumentos, que es más inteligente, Sí, grande, claro. fuerte y lo que sea que tú. Por eso haces toda una estratagema, organizas a toda la gente ignorante. Las y van- enardeces. Las enardeces y vas y las quemas. Sí. Sí, por eso nosotros, o sea, bueno, al menos para mí como mujer, sí es súper importante este tema de las brujas. Es súper importante que se entienda que no es solamente en Estados Unidos, no es solamente en España, no solamente es en Europa, es también aquí en México. Aquí en México tenemos a nuestras brujas, a las que se salieron del huacal y a las que también pidieron hicieron muchas situaciones en las cuales pues en su momento se les dijo, grande tal persona, ¿no? Pero pues estamos haciendo lo mismo, o sea, las brujas no hemos dejado de existir. Hoy en día las brujas son las que rayan en esa línea divisoria entre lo puedo hacer y lo estoy haciendo. Claro. ¿Sí? O sea, es esa persona, la bruja mujer de hoy en día, la bruja moderna, es la que raya en eso. ¿Sí? Sí, es la que alza la voz y dice, no, así no es. No, tú estás pendejo. Tú estás pendejo. No, tú estás así pendejo. No, así no es, Así es. Por el simple hecho de no quedarse callada. Así es. Que es a lo que chillan todas estas personas de que quieren que sigan calladas. Sí, claro, porque las brujas de 1600 era, como les decía hace un momento, también evolucionaron dependiendo del tiempo. Las brujas de 1600 pues eran herbolarias, químicas, ¿sí? Las brujas de 1900 pues ya se sabía sobre fármacos y se sabían sobre muchas otras cosas y también empezaban a utilizar los alucinógenos, ¿sí? O sea, pero ya sabían de la existencia de las drogas. Sí, claro. ¿Sí? Las brujas de los 2000, pues ya somos las personas que sabemos todo ese contexto y aparte le estamos sumando otras cosas, ¿sí? O sea, ahora las nuevas brujas, pues somos estas personas. Así es. Pero la brujería como tal, no existe y lo vuelvo a recalcar. Véanlo como aprendan a separar la bruja de la brujería. El sentido mágico no existe. Sí, claro. Aprendan a diferenciarlo. Pero bueno, yo creo que hemos llegado al final de este interesantísimo episodio, muy divertido, muy bueno. Y gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta el final. Y si tienen, ya saben, alguna duda, comentario, lo que sea, pues ya saben cómo contactarnos. Mándenos un mensajito ahí por las redes sociales, por Facebook o por Twitter, y pues aquí les estaremos mandando su mensajito, su saludo. Y pues eso sería todo. Gracias por escucharnos. Pásenla muy chido. Y nos vemos. ¿Qué creen? Probablemente, no lo sabemos, probablemente para Halloween o hacemos un podcast, o hacemos un episodio de podcast, o hacemos un en vivo. Va a depender de, pues... En vivo con todo y disfraz, yo digo, ¿no? No, por supuesto que sí, yo me estoy chingando a la madre haciendo mi disfraz como para que no lo use, güey. No manches, deberían ver el reguero que tengo aquí de cosas que tengo, pero bueno. Entonces, ahí ya vamos a ver, ahí les avisamos. Avísenos si se conocen ustedes a alguna bruja mágica ahí que haga chambitas. Si alguna bruja, manden acá. Recomiéndenla. Sí, ya saben. Pero bueno, eso sí, nos vemos en Halloween. Nos vemos el 31, así que descansen y adiós. Adiós.